Estructura de las proteínas. Hasta ahora lo que hemos estudiado es que podemos definir las proteínas como polímeros lineales de un monómero, que eran los aminoácidos, y estos aminoácidos iban a estar unidos por un tipo de enlace especial que era el enlace peptídico. Para estudiar la estructura de las proteínas, lo primero que tenemos que coger y hacer es estudiar cómo se forma ese enlace peptídico, definir lo que es el enlace peptídico, saber formular un enlace peptídico. Podemos definirlo como un enlace covalente muy estable, tipo amida secundaria, que se establece entre el grupo alfa-carboxílico del primer aminoácido y el alfa-amino del segundo, con liberación de una molécula de agua. Este esquema que os pongo aquí es fundamental entenderlo y aprenderlo. Aquí tengo el aminoácido 1, porque tenéis el radical 1, donde tenemos el grupo carboxilo aquí al final y el grupo amino aquí. Y aquí tengo el segundo aminoácido, que veis que tiene el radical 2, que vuelve a tener el grupo carboxilo y el grupo amino. Bueno, pues el hidroxilo del grupo carboxilo con uno de los hidrógenos del grupo amino, se produce una pérdida de una molécula de agua y aquí se establece entre estos cuatro átomos un enlace peptídico. Si yo tuviese que señalar el enlace peptídico de alguna manera, pues lo señalaría en rojo, siendo ese enlace que une el carbono con el nitrógeno, que es el que realmente va a unir aminoácido con aminoácido. Bueno, pues este enlace peptídico le va a dar a las proteínas una serie de características muy importantes en relación a su estructura y en relación a sus propiedades. Aquí tenemos el enlace peptídico, un cuadro resumen donde vemos que para la formación de este enlace peptídico va a reaccionar el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del otro. Aquí tenemos el primer aminoácido, aquí tenemos el segundo aminoácido, cómo reacciona el carboxilo del primero con el amino del segundo, se libera una molécula de agua y se estabiliza y se forma el enlace peptídico. Y aquí ya tendríamos una cadena polipeptídica más o menos larga, donde iremos viendo que gracias a la conformación del enlace peptídico, pues podemos ir determinando cuál es el inicio y cuál es el final de esa proteína. Y aquí en GIF tenéis detallado lo que sería la formación de ese enlace peptídico. Alanina con serina, pérdida de la molécula de agua, y ahí tenéis la formación de ese enlace peptídico. Os lo dejo puesto una vez más. ¿Qué características le confieren a las proteínas este tipo de enlace? Mirad, yo lo he resumido en dos grandes apartados, en dos grandes grupos de características derivadas de la formación de este enlace. La primera característica es que, haciendo la reacción entre el grupo carboxilo del primero y el alfa-amino del segundo, va a dejar siempre grupos amino y grupos carboxilos libres, que van a permitir que, pues la formación de polímeros. Acordaros cuando hablábamos de los disacáridos que no podían formar polisacáridos y de los disacáridos que sí formaban polisacáridos porque dejaban enlaces libres. Aquí pasa exactamente igual. El enlace peptídico va a facilitar que deje por detrás un grupo amino libre, por delante un grupo carboxilo y podamos ir enganchando más aminoácidos. Pero el hecho de tener siempre un grupo amino y un grupo carboxilo libre le va a conferir la característica de que sean también las proteínas responsables de mantener el carácter anfótero, es decir, de alguna manera ser también soluciones tampón, soluciones amortiguadoras, soluciones reguladoras del pH. Y por último, nos va a servir, como ya he dicho, para numerar los aminoácidos. Por convenio vamos a decir que el primer aminoácido es aquel que tiene el grupo amino libre y ese extremo le vamos a llamar extremo N-terminal. El último aminoácido es el que tiene el carboxilo libre y le vamos a llamar el extremo C-terminal. Esto va a ser muy importante cuando estudiemos la síntesis de proteínas. Esquema. ¿Qué vemos en este esquema? Pues en este esquema lo que vamos a ver es aquí los enlaces peptídicos, aquí tenemos un aminoácido, aquí tenemos otro aminoácido
y vemos cómo se van formando. Este es el primer aminoácido, este es el segundo y este es el tercero. O este es el primero, este es el segundo y este es el tercero. Vamos a ir mirando cuáles son los extremos libres. Aquí tenemos el grupo amino libre, luego este aminoácido será el primero porque este es el extremo N-terminal. Mire usted, aquí que tengo el carboxilo libre, bueno, pues este será el extremo final, este será por tanto el aminoácido número 3 y tendremos el extremo C-terminal. Luego, primera característica que le confiere el enlace peptídico, la capacidad de formar polímeros, la capacidad de mantener el carácter anfótero y la posibilidad de poder numerar y saber cuál es el primero y cuál es el último aminoácido de esa proteína. En segundo lugar, la formación del enlace peptídico le confiere a las proteínas unas características importantes, ya que va a influir sobremanera para determinar la estructura tridimensional de esas proteínas. Y eso es debido a que los bioelementos que conforman el enlace peptídico, todos los que lo van a conformar, el carbono y el nitrógeno fundamentalmente, pero también el hidrógeno y el oxígeno, se fijan a una misma parte del plano. ¿Y eso por qué? Porque este tipo de enlace amida secundaria tiene carácter parcial de doble enlace e imposibilita los movimientos de rotación alrededor de este enlace, de tal suerte que estos bioelementos quedan fijados a la misma parte del plano y el resto de los enlaces, según las cadenas laterales, sí se pueden plegar adoptando una configuración, una conformación estable y enrollada sobre sí mismo. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que la unión de aminoácido con aminoácido no es como un vagón de un tren donde los vagones van unidos mediante un nexo de unión entre uno con otro, sino que se va retorciendo sobre sí mismo como si fuera una serpentina. ¿Debido a qué? Pues debido a que el enlace peptídico tiene carácter parcial de doble enlace, hace que se fijen los elementos que lo constituyen al mismo plano y el resto de los enlaces sí pueden plegarse, sí pueden moverse. Eso hace que el enlace covalente, que es más cortito que la mayoría de los enlaces, que tiene un carácter de doble enlace, los 4 átomos quedan fijados a la misma parte del plano y son los únicos que pueden coger en determinadas circunstancias y girar. Aquí quedaría el enlace peptídico con ese carácter parcial de doble enlace y el resto son los que pueden girar en un sentido o en otro sentido una serie de ángulos que están perfectamente establecidos. De tal suerte que estos ángulos de giro del enlace peptídico hacen que cuando se forma por primera vez la unión aminoácido con aminoácido, adopten esta estructura característica que es el primer nivel jerárquico estructural que nosotros vamos a estudiar de la proteína y que configura toda la estructura tridimensional de las proteínas que tanta importancia biológica van a tener. Luego, resumiendo, el enlace peptídico le confiere a las proteínas dos características muy importantes. El hecho de dejar grupos aminos y grupos carboxilos libres en los extremos que le posibilitan formar polímeros, carácter anfótero y de numerarlos, pero también es un enlace especial porque fijan en plano los elementos que lo constituyen y el resto giran produciendo una primera configuración tridimensional, un primer plegamiento de esas proteínas que van después a condicionar la función de esas proteínas. Dicho esto y explicado lo que es el enlace peptídico y las consecuencias que tiene sobre las proteínas, vamos a estudiar las estructuras de las proteínas. Y la estructura de las proteínas es una estructura compleja, es una estructura plegada, tridimensional, que se le van a diferenciar varios niveles de plegamiento o varios niveles organizativos. ¿Qué quiere decir? Que si yo cojo y tengo una macromolécula muy compleja e intento estudiar su estructura, lo más fácil es desmontarlo pieza a pieza, dejar las piezas elementales que tenga a disposición, describirlas y después irlas uniendo las unas con las otras. Pues eso es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a empezar desde un nivel jerárquico, desde un nivel organizativo mínimo, que va a ser la formación del enlace peptídico, para ir
explicando los diferentes niveles jerarquizados, aumentando en complejidad uno tras otro hasta llegar a entender el máximo de la complejidad. La estructura de las proteínas nos tiene que quedar claro que cada nivel organizativo superior se construye desde el nivel inferior y cada uno de esos niveles contiene al superior, cada nivel superior contiene a todos los anteriores. Y al final, cuando tengo la proteína en su conjunto, vemos que es más que la suma de cada una de sus partes. Eso es lo que yo de alguna manera quiero expresar en este esquema. Aquí teníamos el primer nivel estructural, que veis que nada más que es orden, número y tipo de lo que serían los aminoácidos, es lo que constituye la estructura primaria. Después tendremos la estructura secundaria, que ya cogeremos y explicaremos directamente, la terciaria y la cuaternaria. Mire usted, la estructura cuaternaria contiene siempre a la estructura terciaria, la estructura terciaria contiene siempre la secundaria y la secundaria contiene siempre a la primaria. Por lo tanto, cada nivel superior se construye a partir del nivel inferior y el todo en su conjunto es más que cada una de sus partes. Y para terminar, de esta configuración tridimensional va a depender su función. Si en algún momento determinado se pierde esta estructura, se desconfigura estos niveles espaciales organizativos, pues la proteína deja de cumplir su función. Empezamos nivel a nivel. La estructura primaria, ¿cómo se define? Pues la definimos como el orden invariable, número y tipo de aminoácidos, es decir, la secuencia lineal en el cual se coloca estos aminoácidos en una determinada proteína. En la imagen que tenéis aquí a vuestra derecha tenemos el primer aminoácido. Oiga, ¿por qué sé que es el primero? El extremo N-terminal, y el último aminoácido. ¿Por qué sé que es el último? Extremo C-terminal. Y aquí tenemos los aminoácidos, orden, número y tipo. Si cambia el orden, si cambia el número o si cambia el tipo en concreto de aminoácido, si aquí estoy viendo un aminoácido que es la valina y en vez de valina repito cisteína, la proteína ya es otra distinta. Luego, en la estructura primaria de una proteína es el orden, número y tipo de aminoácidos. Esto viene determinado genéticamente, es decir, es el ADN el que contiene esa información y nosotros lo estudiaremos mediante el dogma central de la biología molecular, cómo esa información desde el ADN se pasa a una molécula intermediaria, ARN, y esta en los ribosomas originan este orden, número y tipo de aminoácidos en concreto. Y esta secuencia, como acabo de explicar, pues determina un primer plegamiento, determina una primera configuración tridimensional, una primera distribución espacial. ¿Debido a qué? Pues debido a que el enlace peptídico fija el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno al mismo plano y el resto de los enlaces pueden girar según la conformación, según la filia, según la fobia y según las interacciones que tengan entre dentro. Por lo tanto, el enlace básico condicionante de la estructura primaria de las proteínas es el enlace peptídico. Aquí tenemos la representación esquemática del primer nivel de plegamiento de las proteínas, de lo que constituye la estructura primaria, donde vemos perfectamente cuáles son los enlaces peptídicos y cómo el resto de los enlaces pueden girar libremente o bien hacia la parte superior o la parte inferior del plano, pues dependiendo de las relaciones que existan entre ellos. Este sería el extremo N-terminal, principio de la proteína, y aquí tenemos el extremo C-terminal. Por tanto, la estructura primaria de las proteínas es el primer nivel estructural y primer nivel de plegamiento de todas las proteínas. Viene determinado por la secuencia de aminoácidos, orden, número y tipo de aminoácidos. Se pueden ordenar perfectamente porque el primer aminoácido será el extremo N-terminal y el último el C-terminal, y contiene desde el principio toda la información necesaria para determinar la estructura tridimensional completa, porque si en algún momento determinado se altera ese orden, número y tipo, todas las estructuras que vienen a continuación se van a ver deformadas. ¿Qué es o cómo podemos definir la estructura secundaria de las proteínas? Pues mirad, la estructura secundaria de las proteínas son zonas de los posibles plegamientos de la estructura primaria que tienen aspecto regular, que son estables y que se repiten en todas las proteínas. Es decir, nos vamos a encontrar con una serie de plegamientos fijos de la estructura
primaria de las proteínas que se repiten, que son regulares, que son más estables y que se repiten en todas las proteínas, sean cual fueren su origen. Dos plegamientos regulares, hay más, pero dos plegamientos regulares, los más frecuentes y los más usuales. La ordenación alfa hélice y la ordenación beta o en hoja plegada. Ahí tenemos cómo desde la estructura primaria, que es esto que tenemos aquí puesta, deriva la estructura secundaria, que son esos trozos, esos partes más estables de la proteína, regulares y que se van a ir repitiendo en cualquier proteína. Tenemos la alfa hélice y la beta hoja plegada. ¿Cómo es la ordenación alfa hélice? Bueno, pues la ordenación alfa hélice es la ordenación que adquiere la cadena polipeptídica cuando se enrolla sobre sí misma alrededor de un eje imaginario de modo espiral y siempre hacia la derecha. Dicho de otra manera, sería como una escalera de caracol que va siempre girando hacia la derecha y en la parte externa de esa cadena de caracol es donde estarían los aminoácidos. Luego, la ordenación alfa casi es más fácil verla, que es la que tenéis aquí en la imagen, que explicarla. Cadena polipeptídica que se enrolla alrededor de sí misma, veis que está enrollada alrededor de sí misma, sobre un eje imaginario, puesto que aquí no existe ningún eje, que es por donde estoy pasando yo ahora el cursor, y va siempre enrollada en manera espiral y hacia la derecha en el sentido de las agujas del reloj. Si yo cojo una hoja de papel, una tira de papel, una tira de una serpentina y la voy intentando poner tal y como está descrito ahí, en forma de espiral hacia arriba, pues lo que nos va a pasar rápidamente es que se nos va a caer. ¿Por qué? Porque necesitamos una serie de enlaces que la estabilicen. Bueno, pues el enlace que va a estabilizar la estructura alfa hélice son puentes de hidrógeno, los tenéis aquí puestos, ¿vale? Puentes de hidrógeno que se establecen entre el grupo amino y el grupo carboxilo del cuarto aminoácido que le sigue en la cadena. Veis que hay múltiples puentes de hidrógeno, todos estos que están en puntitos rojos discontinuos son puentes de hidrógeno, y lo que se va a formar es ese puente de hidrógeno entre el grupo amino del enlace peptídico y el oxígeno del grupo carboxilo del cuarto aminoácido que le sigue. De esa manera formamos una especie de tirante que mantienen esta estructura tridimensional en forma de alfa hélice. Y además tienen la característica de que todos los radicales van a quedar hacia el exterior. En esta imagen se ve perfectamente cómo aquí tenemos la cadena de aminoácidos, cómo va enrollándose de manera espiral. Estamos viendo cómo se establecen los puentes de hidrógeno entre los grupos carboxilo y los grupos aminos de los enlaces peptídicos cada 4 aminoácidos y vemos como todas las cadenas laterales, como todos los R, están situados hacia el exterior. Luego, esa es la manera, esa es la conformación alfa hélice regular que conforma la estructura secundaria de las proteínas. Cadena que se enrolla en espiral destrógita, que los grupos carbonílicos se orientan hacia abajo y los aminos hacia arriba y los radicales quedan hacia el exterior, que los puentes de hidrógeno se estabilizan entre el grupo carboxilo y el grupo amino de los enlaces peptídicos y son los que van a mantener la estructura, que la formación de estos enlaces pues determina la longitud del paso de vuelta y que después de cada aminoácido o cada aminoácido que va a formar la estructura primaria de una cadena alfa hélice rota 100 grados, gira 100 grados con respecto al anterior, de tal suerte que en cada vuelta existen 3,6 residuos de aminoácidos por vuelta. Eso sería, o eso es la descripción de la estructura secundaria o alfa hélice. Vuelvo a decir, una estructura regular que se va repitiendo en muchas proteínas que no tienen ninguna relación la una con la otra. El segundo tipo que hemos dicho que aparece en frecuencia es la ordenación beta o ordenación hoja plegada, que tiene el aspecto de la imagen que tenéis puesto aquí abajo. ¿Cómo podemos definir una ordenación beta, una ordenación hoja plegada
o una ordenación que también se llama en biombo chino. Pues esta ordenación resulta como consecuencia de la asociación de varias cadenas polipeptídicas hacia adelante y hacia atrás, en zigzag, en biombo, donde los carbonos alfa van a estar en las aristas y el enlace peptídico en los planos comprendidos entre dos aristas. Es decir, que me voy a encontrar en las aristas, ¿vale? Ese enlace, ese carbono alfa, lo veis, y el enlace peptídico en el plano que une las aristas. Por eso tiene esa forma en zigzag, esa forma en biombo chino. Y los radicales, alternativamente, unos están para arriba y otros están para abajo, enfrentándose en distintos tramos en un sentido o en sentido contrario. Y ahora explicaremos después más despacio lo de en un sentido o en sentido contrario. En principio, la ordenación beta hoja plegada, veis que es una larga cadena de polipeptídica en forma de zigzag y otra larga cadena por debajo. Estas dos cadenas serían como dos hilos que van independientemente. Tiene que existir algún enlace que los estabilice. ¿Qué enlace lo va a estabilizar? Pues los enlaces puente de hidrógeno que se establecen entre el grupo amino y el grupo carboxilo de los enlaces peptídicos de cada una de esas cadenas, de las cadenas paralelas o antiparalelas. ¿Vale? Bueno, pues en este esquema lo tengo muy claro. Aquí tengo una cadena polipeptídica, aquí tengo otra cadena polipeptídica, que vuelvo a insistir que estas dos cadenas entre sí pueden ser paralelas o antiparalelas, y ahora explicaré eso y lo vais a entender mejor. Y ahora, entre el grupo amino y el grupo carboxilo de la cadena de enfrente se van a formar puentes de hidrógeno, que son estos que están puestos aquí, para estabilizarlo. Luego, tanto la estructura secundaria alfa hélice como la beta hoja plegada se estabilizan gracias a los puentes de hidrógeno. Aquí tengo la cadena A, como viene aquí y se transforma en la cadena B. Lógicamente A va de derecha a izquierda, B va de izquierda a derecha. Luego, ¿cómo son estas dos cadenas? Antiparalelas. Y entre estas dos cadenas se van a estabilizar por puentes de hidrógeno que van desde el grupo amino al grupo carboxilo de la cadena correspondiente. Y ahora tengo aquí la cadena C, que veis que va en el mismo sentido que la B. Luego, la cadena B con la cadena C serían paralelas. Por eso decimos que los puentes de hidrógeno estabilizan las cadenas situadas paralelas o antiparalelamente. Quizás en este esquema se vea mejor. Aquí tenéis lo que sería la disposición paralela. ¿Veis? Esta lleva el mismo sentido que esta. Y aquí tenemos la disposición antiparalela, porque aquí da la vuelta y va aquí en sentido contrario. Las cadenas polipeptídicas se pueden unir de diferente manera. Y esto formaría lo que es la estructura secundaria beta hoja plegada, que es esta que tenéis aquí, la beta lámina, la biombo chino, en las cuales los radicales se orientan a ambos lados de manera alterna. Y hasta aquí la estructura secundaria. La estructura terciaria, pues mire usted, la estructura terciaria es el siguiente nivel de plegamiento, el siguiente nivel jerárquico, el nivel jerárquico superior que contiene la estructura secundaria y la estructura primaria, como hemos visto hasta ahora, que va a constituir la configuración global de la proteína. Hay proteínas que solamente tienen estructura terciaria y terminan aquí. Aquí ya adquieren una configuración tridimensional o una configuración espacial definitiva y algunas proteínas ya tienen funciones definitivas. Esta estructura terciaria resulta de un nuevo plegamiento de la estructura secundaria cuando reaccionan las cadenas laterales que hemos dicho que están hacia el exterior, pues reaccionan con el medio acuoso que va a rodear esta proteína. Esto es característico de cada proteína y esta estructura terciaria, esta configuración global de la proteína, determina su actividad biológica. De tal suerte que si esta configuración global se pierde la actividad y se pierde la función de la proteína. Luego la estructura terciaria es la estructura secundaria que reacciona con el medio acuoso que rodea a las proteínas. Ahí tenemos un ejemplo. Estructura terciaria de la mioglobina. La mioglobina es una proteína transportadora de oxígeno en el músculo, donde veis que tenemos trozos distintos de hebra, aquí parecen sobre todo de tipo alfa hélice, y que se van uniendo entre sí para poder transportar el oxígeno. Dos tipos de conformaciones de la estructura terciaria.
una estructura que se llama estructura terciaria filamentosa, que va a tener función fundamentalmente estructural, y otro que es estructura terciaria globular, que es la más importante y que es la que tiene la función más variada, más dinámica y más relevante desde un punto de vista biológico. Esta configuración globular son proteínas que tienen un alto grado de plegamiento, van a formar estructuras redondeadas, estructuras esferoidales, que generalmente se dispersan en agua y que tienen una función biológica de alto standing, de alta categoría. En cambio, la configuración filamentosa tienen menos plegamiento, forman estructuras alargadas, tienen una marcada insolubilidad y van a tener una función fundamentalmente estructural. Ahí tenéis una configuración filamentosa típica en el cual pues vamos a ver la estructura alargada insoluble de, en este caso, de la queratina o de la fibroína de la seda, que veis que son fibras una, y la triple hélice de colágeno que está también en la piel. Bueno, pues estas son estructuras terciarias de configuración filamentosa, alargadas y con marcada insolubilidad. Las que más nos interesan, y aquí tenéis un ejemplo, que es la hemoglobina, es la conformación globular. Estructura muy replegada, con forma esférica y muy soluble, donde vemos, por ejemplo, en este esquema, que puede tener tantas estructuras alfa hélice, que sería la A, como estructura beta hoja plegada, como trozos de manera irregular, que van a conformar estos monómeros, estos protómeros, esta estructura que es la proteína globular con un dominio exclusivamente, que van a formar la hemoglobina. Esa sería la estructura terciaria de las proteínas. Y aquí algunos ejemplos, porque hay preguntas de selectividad que ponen que nos digan la estructura y algún ejemplo. Bueno, pues aquí os pongo ejemplos que os quedáis pues con el que más os suene. Enzimas, como pueden ser las ligasas, la hidrolasa, la oxidasa, hormonas, como la insulina, la hormona de crecimiento, la prolactina, albúminas, como es la seroalbúmina de la sangre, la ovoalbúmina del huevo, la lactoalbúmina de la leche, la glutenina del trigo o la gliadina del trigo, que es la que origina la enfermedad celíaca. Todos esos son ejemplos de proteínas globulares. De proteínas fibrosas, pues ya hemos hablado del colágeno, de las queratinas, de la elastina o de la fibroína, que son los hilos de seda característicos que hemos visto. Todas son proteínas con estructura terciaria fibrosa. Hemos visto que la estructura primaria se estabiliza fundamentalmente por el enlace peptídico, la secundaria se estabiliza fundamentalmente por puentes de hidrógeno, la estructura terciaria se van a estabilizar fundamentalmente por enlaces que llamamos de carácter débil. Enlace electrostático, puentes de hidrógeno, fuerza de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas, interacciones iónicas y puentes disulfuro. Aquí os pongo una imagen donde vamos a ver perfectamente una cadena polipeptídica. Si os fijáis en esa línea interna, los puntitos serían los aminoácidos y aquí tendríamos diferentes conformaciones. Pues aquí tendría una alfa hélice, ahí tendría otra alfa hélice y esta sería la estructura terciaria de una proteína que por el aspecto que tiene es fibrilar. Bueno, pues en esas proteínas vemos que estaba estabilizada por fuerza de atracción entre los radicales, entre los que tenemos en la A, interacciones iónicas. Bueno, pues aquí tenéis una interacción iónica. B, pues tenemos los puentes de hidrógeno. Pues aquí tenemos un puente de hidrógeno. C, tenemos los puentes disulfuro. Pues aquí tenemos un puente disulfuro. D, tenemos interacciones hidrofóbicas o fuerzas de Van der Waals. Son fuerzas que mantienen estable la estructura terciaria. Lo mismo que esta diapositiva, que lo que nos indica lo mismo que hemos dicho con una nomenclatura diferente. El puntito sería los aminoácidos y aquí tenemos pues interacciones hidrofóbicas, puentes disulfuro, puentes de hidrógeno o grupos polares hidrofílicos. Por encima de la estructura terciaria existe una superestructura que se llaman dominios estructurales y que a veces pues producen un poco de confusión y es fácil de entender porque ¿qué entendemos por dominio estructural? ¿Qué es un dominio? Un dominio es la repetición de combinaciones espaciales estables de estructuras secundarias, alfa o beta, unidas por una ordenación irregular y que se van repitiendo de manera continua dentro de la estructura terciaria de una proteína. Por ejemplo, hay una estructura que se llama la estructura beta-alfa-beta,
que conformaría una especie de monómero que se va a ir repitiendo de manera repetitiva, valga la redundancia, dentro de la estructura de esa proteína hasta que origina una estructura terciaria. Los dominios van a desempeñar funciones muy importantes y van a condicionar la actividad biológica de las proteínas y serían como unidades independientes de plegamiento. Lo vamos a entender muy bien, viendo esta imagen y esta diapositiva. Aquí tenemos una estructura alfa hélice, aquí tendremos la estructura beta hoja plegada. Esto sería estructura secundaria. Dentro de la estructura terciaria aparecen dominios estructurales. Este dominio es un dominio que tiene una estructura beta, una estructura alfa, una estructura irregular, una estructura alfa y otra estructura irregular. Esa manera de conformación es lo que se llama dominio polipeptídico. Y aquí aparece una molécula con estructura terciaria donde tiene ese dominio estructural polipeptídico unido a otro dominio distinto, y aquí este dominio se podía volver a repetir una segunda vez, y esos dominios estructurales son los que se van repitiendo y los que originan la estructura terciaria de las proteínas. Como he dicho, con esta estructura ya hay proteínas que funcionan y que tienen funcionamiento biológico. La estructura terciaria se estabiliza por uniones entre los radicales de los aminoácidos por enlaces de carácter débil, y esas proteínas de elevado peso molecular, las más complejas, pues tienen constituidas por los dominios, que es un dominio, es una parte de la estructura terciaria con una estructura característica que realiza parte de la función de la proteína completa. Y la estructura terciaria pues va a estar formada por uno o varios dominios unidos juntos y darían ya una función biológica a esa proteína. Nos queda por fin el último nivel estructural, que es la estructura cuaternaria. Sería el último nivel jerárquico y va a incluir la estructura primaria, orden, número y tipo, la estructura secundaria, alfa y beta, la estructura terciaria, globular o filamentosa, generalmente las globulares. ¿Por qué? Porque la estructura cuaternaria es la asociación de dos o más cadenas polipeptídicas con estructura terciaria. Imaginaros que esa estructura globular terciaria pues se van cogiendo y se van repitiendo y se van uniendo varias terciarias, generalmente en pares. Eso se llaman protómeros, la disposición espacial de cada subunidad se llaman protómeros, cada unidad, y entre esa unión va a formar una estructura que se llama macroproteínas o proteínas oligoméricas, que suelen tener ese número par de protómeros. Aquí tenemos un ejemplo característico que es la hemoglobina, que tiene dos cadenas de un tipo y dos cadenas de otro. Omito lo de alfa y lo de beta porque si no nos vamos a liar con alfa hélice y beta hoja plegada y no tiene absolutamente nada que ver. Son dos nombres puestos muy desafortunadamente. Si veis, la hemoglobina tiene dos cadenas que son violetas y dos cadenas que son amarillitas, una más clara y otra más oscura. Bueno, pues os dais cuenta que eso sería la estructura cuaternaria de la hemoglobina, la cual está formada por 4 protómeros iguales 2 a 2, 2 alfa y 2 beta, 2 de un tipo y 2 de otro tipo. Esto rojo que hay aquí en medio es hierro, ¿vale? Y esto formaría la hemoglobina, que es la proteína transportadora de oxígeno. ¿Cómo se estabiliza la estructura cuaternaria? Pues con los mismos enlaces débiles de la estructura terciaria. Es decir, son exactamente igual que ellos y se reaccionan entre las cadenas laterales de esos aminoácidos. Ahí tenéis 3 ejemplos de estructura cuaternaria de macroproteínas. Aquí uno que estudiaremos en la última lección del curso, que son los anticuerpos. Aquí el que acabo de repetiros, que es el de la hemoglobina, 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta y el hierro. Indico lo del alfa y lo del beta, otra vez que no tiene nada que ver con alfa hélice y beta hoja plegada. Y la tubulina, que son estas proteínas redonditas, que hay también tubulina alfa y tubulina beta, que van a formar los microtúbulos. Bueno, pues ahí tenéis 3 ejemplos de estructura. Para terminar, pues bueno, un esquemita donde veis los niveles de organización de las proteínas que hemos dicho. Esto es incidir nuevamente en lo que ya hemos explicado. Estructura primaria, orden, número y tipo de aminoácidos que la constituyen.
estructura secundaria, trozos de la primaria regulares, beta hoja plegada, alfa hélice, estructura terciaria de las proteínas cuando hay una reacción con el medio acuoso y tenemos aquí una representación de tipo globular, y la estructura cuaternaria pues cuando se asocian dos terciarias y se estabilizan por enlaces débiles. Lo mismo que esta otra imagen, porque esto lo suelen poner mucho en las preguntas de selectividad, donde tenemos resumido, esquematizado lo que sería estructura primaria con los residuos de los aminoácidos, estructura secundaria alfa hélice. Esa estructura alfa hélice forma parte de la estructura terciaria, que es la cadena polipeptídica, la estructura cuaternaria, que está formada por distintas subunidades. Para finalizar, la estructura de las proteínas hay que dejar claro, porque lo vamos a repetir a lo largo de la explicación, a lo largo de todo el curso, lo que significa que es la conformación nativa de una proteína. Entendemos por conformación nativa de una proteína el resultado de la combinación de la estructura secundaria, terciaria y o cuaternaria, si existiera, que pueden coexistir en la proteína y que aparecen cuando está de manera más estable, cuando la proteína está más cómoda, es decir, cuando tiene unas condiciones fisiológicas, cuando está a 37 grados centígrados, a pH 7, en una disolución acuosa isotónica, la proteína adquiere una configuración final, secundaria, terciaria, cuaternaria, que se denomina que se llama conformación nativa, y esa conformación nativa es la que le condiciona manifestar su actividad biológica, ya que las proteínas solo manifiestan esta actividad cuando se encuentran en estado nativo. Cuando la proteína, como vamos a ver en el tema siguiente, pierden esa conformación por cualquier motivo, entonces pierden su función biológica. Perdiendo el estado nativo, desaparece su función. Último ejemplo, estructura primaria, secundaria, esquema de selectividad. Y el mismo ejemplo con estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria.